Shabbat Shalom, mis amigos, mis amigas, ha llegado el momento, ha llegado el día de empezar a traducir. En este caso, a traducir el Nuevo Testamento, a traducirlo del griego original. Va a ser un deleite, va a ser, como se dice aquí, vamos, un disfrute y vamos a crecer mucho juntos porque vamos a estar viendo las palabras palabra por palabra, fonéticamente, ¿verdad? Y si es necesario, pero solo en casos en los que sea estrictamente necesario, vamos a graficar la palabra, vamos a hacer la grafía de la palabra y la vamos a enseñar, ¿verdad? Cuando sea estrictamente necesario para no romper el fluido natural del tema, para que tenga su fluidez la enseñanza, ¿verdad? Entonces vamos a empezar a traducir directamente del original. Le podríamos decir a cada uno de ustedes con autoridad, sin temor a equívocos y con una vida tratada directamente por Elohim para este acometido, de que Elohim dice, ¿verdad? Así dice Elohim, como se ponían en boca los antiguos profetas, los antiguos Nebim. Así que vamos a iniciar ya en el capítulo 1 del libro de Lucas. Si quieren ustedes me acompañan, miran las versiones que ustedes tengan a mano, ¿verdad? Y comparan las versiones, van comparando las versiones. Nosotros no vamos a tener mucho tiempo de ir comparando verso por verso con otras versiones porque ya de por sí es extenso el capítulo, son 80 versos y aparte vamos a foneticar, vamos a darle sonido a las palabras en griego originales y entonces no vamos a tener mucho tiempo de ir comparando con otras versiones, pero si ustedes las tienen a mano, pues tomen al menos la que tengan más a mano y comparen con la traducción que vamos a hacerle nosotros, Beshem Yahshua HaMashiach, en el nombre de Yahshua HaMashiach. Entonces empezamos. Dice así, capítulo 1 del libro de Lucas, decir por delante, para ponerlos en situación en lo que va a ser la narrativa del capítulo, lo vamos a ir viendo, no hace falta que se lo digamos ahora, lo vamos a ir viendo, pero sí que el narrador se va a poner en boca, el narrador lo destina a Teófilo, ¿verdad? Lo que es todo el libro de Lucas lo destina a Teófilo, supuestamente pues un discípulo de Lucas, y entonces va a narrar, que es Lucas el escritor, va a ir narrando y poniéndose en boca como abriendo comillas, y eso se tiene que descubrir en la tonalidad, porque a veces no intervienen verbos relacionados con el habla, como hablar o decir, y de buenas a primeras podríamos decir que cambia la tonalidad y entonces es como entrecomillar al día de hoy, ¿verdad? Entonces se pone en boca las referencias de lo que dijo, en este caso de lo que dijeron, por ejemplo, Zacarías o Elizabeth o la misma Mariam, ¿verdad? Entonces vamos ya, ¿verdad? Ya le hemos adelantado bastante, vamos a entrar ya. Capítulo 1 del libro de Lucas, verso 1 dice: Epeideper, poloi, epegeiresan, anatazastai, diegesis peri, pepleroforen menon, pragmatos. Dice así: consecuentemente a que muchos, poloi, aducen una narrativa alrededor de la plena confianza en lo demostrado, y sigue hablando en el verso 2, pero en este primer verso ya hemos podido ver que Lucas, a quien se le tiene como Lucas el médico, tiene una mente bastante griega, bastante grecolatina, porque en la manera de expresarse le mete, podríamos decir, un mecanismo de pensamiento bastante abigarrado en lo que está diciendo, es decir, pone muchas palabras para expresar ideas que son más concisas
para explicar, es decir, que podrían resumirse de una manera más concisa, pero que él da más vueltas por esa predominancia en su intelecto de la mente griega. Entonces dice, consecuentemente a que muchos aducen una narrativa alrededor de la plena confianza en lo demostrado, es decir, como esto está dando que hablar y lo que quieren saber es de dónde parte nuestra narrativa para tener confianza en lo que decimos, ¿verdad? Es lo que está diciendo, pues entonces sigue diciendo en el verso 2. Katos paredosan emin oin aparches autoptai uperetai genomenon logon. Que dice, designamos deleitados una recepción, designamos deleitándonos en ello, una recepción, recibir de nosotros a ellos en lo que nos están demandando, que es una narrativa alrededor de la plena confianza en lo demostrado. Es decir, que les argumentemos lo que ya se ha demostrado, ¿verdad? Dice, designamos deleitados una recepción de nosotros a ellos desde el principio, en el sentido de desde el fundamento, de haber sido testigos, desde el principio, desde el fundamento, de haber sido testigos para un abundante servicio experimentado, en la palabra. Es decir, nosotros vamos a recibirles la demanda de que nos piden una narrativa de lo que ya está demostrado, lo vamos a acoger como habiendo sido testigos. Testigos para propósito, un abundante servicio experimentado en la palabra. Es decir, el abundante servicio que nos hace testigos de lo que vamos a demostrar, de la narrativa que vamos a demostrar, está diciendo Lucas, es un servicio experimentado, servicio, que en hebreo se traduce como abodá, servicio, ¿verdad? Un servicio experimentado en la palabra. Es decir, no es un servicio de repetir una liturgia, sino que es un servicio experimentado. Es decir, la palabra ha trabajado en nosotros, por lo cual nosotros hemos experimentado el abundante servicio. Para ser abundante servicio no se tiene que quedar en una liturgia, porque si se queda en una liturgia es un servicio mínimo, cojo, pero cuando es un abundante servicio es porque hemos experimentado en la palabra. La palabra está experimentada a través de hacerla vivencial, ¿verdad? Entonces sigue diciendo, verso 3. Edoce camoi pare coloutekoti anoten pasin acribos cateces grabbai cratioste teófile, que aquí es donde se refiere al supuesto receptor de esta epístola, de esta carta, de esta buena nueva, que va a ser Teófilo, ¿verdad? Todo este libro de Lucas. Dice, fíjense en esta, dice, prescribimos, es decir, cuando habla de prescripción, habla de una ley para lectura. Prescripción es una ley para lectura, para que el lector pueda desarrollarse en el contenido de lo que vamos a explicar. Dice, prescribimos un ajuste. Todo el Nuevo Testamento llamado Brit Hadashah, Pacto Renovado, es un ajuste a lo que era, se puede decir, tallado en bruto, que no estaba tallado todavía, que estaba en bruto. Bueno, pues eso que estaba en bruto, que era el culto ritual,
el orden ritual, los servicios rituales de la abodá judía, de la abodá o israelita, que implicaba templo, que implicaba utensilios, que implicaba culto exterior. Ahora lo que vamos a hacer ya con el Brit Hadashah, y Lucas lo está expresando muy bien, es un ajuste. Prescribimos, hacemos una ley para el lector, para que el lector pueda desarrollar lo que estamos explicando, prescribimos un ajuste desde lo exiguo al todo. Es decir, vamos a ajustarlo desde lo mínimo a lo máximo, desde lo minúsculo a lo magnánimo. Todo se va a someter a un ajuste, a partir de que vamos a exponer la buena nueva. A partir que vamos a exponer la buena nueva porque Mashiach ha llegado, ha muerto y ha resucitado. Por lo tanto, todo debe ser reformulado. Y Lucas, vuelvo y repito, lo está explicando muy bien, con su mente griega, pero está explicándolo muy bien, de lujo. Entonces dice, prescribimos un ajuste desde lo exiguo al todo. Todo debe ser reformulado. ¿Bajo el prisma de qué? Bajo el prisma de Mashiach, del Logos, del Logón, de la palabra. Prescribimos una ley de desarrollo para el lector, prescripción, un ajuste desde lo exiguo al todo, cuidando metódicamente, un cuidado metódico, es decir, un cuidado que lo hagas costumbre. Cuando ese cuidado lo haces costumbre, entonces es un cuidado ya metódico, lo haces tuyo, lo haces ya tu diario vivir. De eso está hablando, de un cuidado metódico que ya pasa a tu costumbre, pero no costumbre ritual, sino a tu costumbre de tu diario vivir, de cómo tú te expresas, cómo hablas, cómo caminas, cómo te comunicas con otros, cómo te relacionas con otros, ¿verdad? Todo debía ser reformulado. Nuestra relación, claro, y aquí entra, la relación del judío con el que no es judío también debía ser reformulada. De eso está hablando también implícitamente. Prescribimos para que el lector desarrolle. Prescribimos una ley de desarrollo para el lector. Desde lo exiguo, desde lo mínimo al todo. Todo debe ser reformulado. La relación del judío con el que no es judío también debe ser reformulada. Repito, ¿bajo el prisma de quién? ¿Bajo el filtro de qué? Bajo el prisma y el filtro del Mashiach, Yahshua. Cuidando metódicamente la escritura vigorosa, Teófilo. ¿Verdad? Que Teófilo, vamos a ver lo que significa, pero ya muchos de ustedes ya lo tienen claro, luego al final, porque tenemos unos 4 asteriscos que vamos a, ya para concluir, vamos a desvelarlos, el significado de las palabras que hemos puesto con asterisco, y Teófilo es una de ellas. Ya ustedes saben de qué va Teófilo, qué significa. Entonces dice, cuidando metódicamente la escritura vigorosa, cuidando metódicamente la escritura vigorosa, es decir, la escritura es vigorosa porque tiene poder cuando tú la cuidas metódicamente, la haces tuya, la haces tu diario vivir. Tu diario vivir reformulado, ajustado, desde lo mínimo a lo máximo, porque ya el mundo no podía ser igual. Mashiach muere, resucita y lo cambia todo. Entonces, dice en el verso 4, Ina epignos peri on catequetes logon asfaleian, unidos en saber de lo concerniente a la instrucción asegurada en Mashiach. Entonces, ese ajuste
que iba a escalar desde lo mínimo a lo máximo, desde el microcosmos al macrocosmos, iba a unirnos sin paredes intermedias entre judíos y gentiles, unidos en saber de qué, de lo concerniente, de lo relacionado a la instrucción asegurada en Mashiach. Mashiach viene a qué? A asegurar la instrucción, a asegurar la Torá. ¿Cómo asegura Mashiach la Torá? Haciéndola entendible por todos. ¿Por qué? Porque el culto ritual, el culto de lavado, de lavado de manos, ritualista, de altar, ¿verdad? Eso solo lo podían entender los que estaban en el culto israelita. Pero ahora, ¿cómo asegura Mashiach la Torá? Pasando la instrucción a un seguro de eternidad. Y ese seguro de eternidad ya es un ajuste. Volvemos a lo mismo, es un ajuste, un ajuste de todo. Entonces ya, pero esto estuvo desde siempre, esa es la Torá verdadera. ¿Qué quiso Elohim bendito con el culto ritual, con el sacrificio del Cordero? ¿Qué quiso? Bueno, pues enseñarnos la figura del Mashiach. Ahora ya está Mashiach. Por lo tanto, Mashiach asegura la instrucción, porque Él es el Cordero, ¿verdad? De la misma manera, el fruto, el buen fruto, no consistía en sacrificar carneros o vacas o lo que fuera. El buen fruto desde siempre fue bondad, ternura, buen trato, amabilidad, hospitalidad, esto desde siempre. Y se aseguró por la eternidad en Yahshua HaMashiach. Dice en el verso 5, Egeneto entais emerais Herodón Basileos tes Iudaias Hiereustis onomati Zacarías ad efemerías había. Kai june anto ecton tugateron Aarón kai tu onoma Elizabeth. Había en los días de Herodes, ya pasa el relato, dice, había en los días de Herodes, rey de Judea, un apartado, que podríamos traducir como santo, pero santo está muy manido y no corresponde ya, es mejor apartado. Había en los días de Herodes, rey de Judea, un apartado, un diferente llamado Zacarías, del servicio de Abiyá. Él tenía esposa e hijas, y su esposa se llamaba Elizabeth. Elizabeth, ahora vamos a ver que era estéril, pero este Zacarías, tenía ya hijas, posiblemente de un matrimonio anterior, ¿verdad? Tenía hijas. Zacarías ya había tenido hijas, no hijo, pero sí hijas, con anterior matrimonio, seguramente. Se deduce, ¿verdad? En el verso 6 dice, Esaón de Dicaión, Anfoteroi, Enautión, Teon, Porenomenoi, pasaistais entolais dicaomasis, tou curion omemptoi. Para llegar a proteger Dios su camino, contrariado con garantía, está hablando de Zacarías, para llegar a proteger Dios, Elohim, su camino contrariado, es decir, el camino de Zacarías, aunque era del orden levita, del orden de Abiyá, era un camino contrariado
¿Por qué? Porque los siervos de Elohim, los sadiquín, siempre van a ser contrariados, siempre van a ser contradichos, ¿verdad? Entonces, dice, para llegar a proteger Elohim, Dios, su camino contrariado con garantía, es decir, Elohim miró el asunto de que Zacarías estaba siendo contrariado por un pueblo perdido, por un pueblo que no quería evolucionar. Entonces, para proteger Elohim el camino contrariado de Zacarías con garantía, para dar testimonio de que Zacarías era su siervo, procede de esta manera. Y dice, para llegar a proteger Dios su camino contrariado con garantía de Zacarías, se preparó justificación irreprochable del Señor. Es decir, lo que va a hacer el Señor, lo que va a hacer el patrón, es que va a señalar a Zacarías como su siervo irreprochable, para que nadie más le pueda reprochar nada, y va a dar una señal visible para que deje Zacarías de ser contrariado por el pueblo, lo que le va a traer shalom a la vida de Zacarías y testimonio también delante del pueblo, para que el pueblo pueda distinguir quién es su siervo y quién no. Me siguen, ¿verdad? Entonces dice en el verso 7, Kai oik en antois tecnon katoti en Elizabeth esteira kai anfoteroi probebecotes tais emerais auton esan. Emerais es días, también, una palabra que la tengan en cuenta, todas estas palabras, poquito a poco, emerais es días. Entonces, dice que no tenían niño designado. Un niño designado es un niño que Elohim hace nacer, ¿verdad? No tenían niño que Elohim hubiera hecho nacerles, ¿verdad? Designado. Y Elizabeth, fíjense qué hermoso, y Elizabeth lo soportaba como una poda para luego llevar fruto verdadero. De esta manera veía la vida cuando ya era entrada en años Elizabeth. Creyó desde siempre, Elizabeth, de que no dar un niño a tiempo era para podarla, le estaba haciendo daño, pero la estaba podando, como un árbol que se poda para dar a la larga más fruto. Bueno, pues eso es lo que sentía ella, que Elohim estaba tratando con ella. La estaba podando para luego dar un fruto que todos vieran, ya casi en la senectud, en la vejez, ¿verdad? Entonces, así lo contempló siempre Elizabeth, siempre estuvo esperando ese momento y sabía que todo el trato de Elohim con ella era una poda que quizá no le gustaba, seguro que no le gustaba, porque las habladurías, que ahora vamos a ver, que el texto induce a pensar así, de que siempre estaban con las habladurías acerca de su esterilidad, ¿verdad? Entonces no le agradaba, seguro, pero que ella tomaba ese trato como poda para dar un fruto que dejara a todos atónitos, ¿verdad? Entonces, no tenían niño designado y Elizabeth lo soportaba como una poda para luego llevar fruto verdadero. Verso 8. Egeneto de ento hierateneni auton ente taxei tes efemerias auton enanti toi teon, o teou de Dios, ¿verdad? Entonces, dice, pasando fatigas en el tiempo al frente del servicio, o del servicio de Dios, dice, no tenía niño designado y Elizabeth lo soportaba como una poda para luego llevar fruto verdadero. Pasando fatigas, te está diciendo cómo lo pasó Elizabeth y cómo también lo pasó por consiguiente su marido, porque estaban juntos en ello, ¿verdad?
Entonces, lo llevaron pasando fatigas en el tiempo al frente del servicio. Está hablando al frente del servicio de su marido. O sea, a Elizabeth le tocó las habladurías que no solamente le implicaban a ella de que era estéril, sino que también implicaban a su marido, que su marido estaba bajo una especie también de maldición porque no podía tener el hijo deseado. Entonces, eso es lo que aquí relata como pasando fatigas, porque tenían que oír en las habladurías infamantes del pueblo, ¿verdad? Pasando fatigas en el tiempo al frente del servicio, Zacarías, pero no solamente lo vivía, esas fatigas no solamente las vivía Zacarías, que era quien hacía el servicio, sino por ende su mujer, Elizabeth, que lo acompañaba en el ministerio, ¿verdad? Siempre, ¿verdad? Entonces, en el verso 9 dice, «Katá toetos tes erateias elaxa tou tumiasai, eis el ton eis mon tou curion». Después, por costumbre del servicio levita, a Zacarías le tocó quemar incienso e introducirlo en el templo del Señor, ¿verdad? Con esa alternancia de Kohanim, de mal dichos sacerdotes en el templo, pues le tocó a Zacarías ir a incensar al templo, ¿verdad? Entonces dice en el verso 10, «Kai pan pletos en laou proseuxomenon exo era omnianatos», ¿verdad? Y este exo es esclarecedor porque significa fuera, lo cual resulta clave en entender el verso porque dice de esta manera. Dice, entonces cuando le tocó a Zacarías, se pone allí a incensar en el templo. Dice, y allí estaba la multitud del pueblo suplicante fuera de la hora de incensar. Exo. Palabra clave para entender el verso. Esto en las traducciones, no he leído todas las traducciones, pero me parece a mí que ninguna traduce así. Allí estaba la multitud del pueblo suplicante en el sentido de mendigante, mendigando, fuera de la hora de incensar. Es decir, no correspondía y sin embargo estaban incensando, ¿verdad? De incienso. Entonces, esta alternancia de culto de presentar la quema del incienso no correspondía a Torá, porque ni siquiera era la hora de incensar, ¿verdad? De manera que estaban suplicantes, mendigos, en otras palabras, fuera de la hora. Todo el pueblo estaba fuera de la hora, se puede decir, ¿verdad? Exo era omnianatos, fuera de la hora de incensar. Es decir, también se puede aplicar a nivel espiritual. Su oración, que representa el incienso, estaba fuera de hora, fuera de órbita, fuera del designio del Todopoderoso, fuera de la voluntad de Elohim. Era un incienso quemado a deshora, fuera de lugar, fuera de su espacio y de su tiempo. Entonces es como hoy en día oraciones que no llegan a nada, ¿verdad? ¿Por qué? Por una mala disposición en cuanto a que no respetan la hora que Elohim marca, que nuestro patrón marca. Entonces, en el verso 11 dice, ofte de auton angelos curion, estos ec dexeion tou tumiamatos. Se dejó ver entonces, ante esa multitud del pueblo mendigante porque estaba fuera del servicio, fuera de lo que tenía que ser una oración hecha en integridad porque estaban fuera de hora,
fuera de lo que Elohim marcaba en su designio, en su voluntad, se dejó ver entonces un mensajero, que se traduce como ángel, mensajero del Señor, en una parte del altar del incienso. Allí se puso un mensajero de Elohim, que se traduce como ángel, en una parte del altar del incienso, ¿verdad? Y entonces, en el verso 12 dice, Can etaraxte, y esto lo vio todo el pueblo. Al mensajero lo vio todo el pueblo que se puso allí, ¿verdad? Can etaraxte, Zacariyá y don Caifobos epepesei ep auton. Que dice, por lo que iba a decir el ángel, el mensajero, Zacariyá tuvo miedo. Y ese miedo de alguna manera le condenó a una incredulidad y a una falta de crédito a lo que iba a decir el ángel, mediando ese miedo. Es decir, ese miedo lo indispuso, lo dejó en una mala situación a la hora de captar con fe, con emuná, lo que el mensajero iba a decir, ¿verdad? Mensajero, ángel en hebreo, malaj. Entonces, tuvo miedo, y esa mala disposición lo hace luego no darle crédito a lo que el ángel le va a decir. Verso 13. June Elizabeth genesei uyon soy koi kaleseis to onoma auton Ioanen o Yohanan, ¿verdad? Porque los nombres los vamos a dejar como son en el hebreo. Ahora luego cuando vayamos a los asteriscos, al final vamos a decir por qué respetamos los nombres en hebreo y no los transliteramos al griego. Dice en el verso 13, frente al ángel, Zacariyá tuvo miedo y se dispuso a escucharle. Se dispuso mal situado, indispuesto, no con buena disposición, porque con el miedo no tuvo buena disposición, pero no obstante escuchó lo que el mensajero le dijo. Y entonces cita las palabras del ángel, el narrador, y dice, es necesario que usted y su esposa Elizabeth, esto está hablando el ángel, según el narrador, por supuesto, es necesario que usted y su esposa Elizabeth tengan la descendencia de un hijo con el nombre de Yohanan. Verso 14. Kai estai Sara ajaliasis kai poeloi epigenesei auton saresontai. Alegría exultante a tu vida. Está diciendo el ángel, el mensajero, a Zacariyá. Alegría exultante a tu vida y a la de muchos por haber sido ordenado su nacimiento, el nacimiento de ese niño que ya supuestamente no podían tener y que todo el pueblo veía que no podía tenerlo y los maldecía el matrimonio por ello, de alguna manera, si no de una manera directa e indirecta, los maldecía, los ponía bajo maldición por no poder tener el niño. Pero ahora, alegría exultante a tu vida y a la de muchos, polei, o poeloi, en verdad sería poloi, alegría exultante a tu vida y a la de muchos por haber sido ordenado su nacimiento y su luz. O sea, fue ordenado el nacimiento de Yohanan el Inmersor, del llamado Juan el Bautista, fue ordenado su nacimiento y su luz. Una conciencia especial. Cuando hablamos de luz, hablamos de una conciencia especial. Verso 15. Estai jarmenas enopión tou curion oinon siquiera hoy me pie kai neumatos agion es santo, se traduce como santo, plestesetai ete coilias metros auton.
Dice, y esto es lo que le da título al mensaje, que abrimos del capítulo 1 de Lucas, los tipos geniales, ¿verdad? Porque dice, en verdad, acerca de Johanán el Inmersor, llamado Juan el Bautista, dice, en verdad será genial, en verdad será genial, ¿verdad? Genial. En verdad será genial su presencia de Johanán el Inmersor, Juan el Bautista, será genial. Ante todo lo que haga será genial, ante el Señor, ante el patrón. Ahora, parémonos a lo que se le dice, se le anuncia, claro, esto lo tomó la familia, lo tomó el padre y la madre, y también el pueblo, e incluso nosotros cuando lo hemos oído, por supuesto, de que no bebiera vino, ¿verdad? Pero fue más allá lo que le dijo el mensajero, porque dice, en verdad será genial su presencia ante el Señor, será fuego no intoxicado, será fuego no intoxicado, no flameado, no condicionado. Un fuego se puede volver tóxico cuando hay un elemento que no procede, ¿verdad? Pero en el caso de Johanán el Inmersor, con esa conciencia, con esa luz especial, sería fuego no intoxicado con fiestas o muslos nunca. ¿Por qué entra la palabra muslos? Entra la palabra muslos en el original y no podía quedarse en que no beberá vino, porque para que un niño fuera consagrado no solamente se le tenía que evitar del alcohol en un voto especial, sino también se le tenía que mantener alejado de la intoxicación con mujeres. ¿Entienden? Entonces el anuncio del malaj, el anuncio del ángel, fue más preciso de lo que se ha traducido. Fue conciso en el proceder que el niño debía seguir, auspiciado y apadrinado, por supuesto, pues por los propios padres, ¿verdad? Instruido por los propios padres. Entonces dice, acerca de Johanán el Inmersor, Juan el Bautista, será fuego no intoxicado con fiestas o muslos nunca. De manera que ya los padres tomaron atención y dijeron, no, el niño no puede ni beber alcohol ni estar con mujeres, intoxicándose. Esto es así, porque era un voto especial, era un niño señalado como especial, desde antes de nacer. Entonces en el verso 16 dice, Kai polous tou uion, que uion es hijo, Israel epistrefei epicurion ton teon auton. Para muchos, le está profetizando todavía el ángel, el malaj, ¿verdad? A Zacarías, le dice, para muchos, tu hijo en Israel, esta conversación, por cierto, el pueblo no la estaba escuchando, ahora vamos a ver. Esto es una conversación privada entre el ángel, entre el mensajero y Zacarías, el padre del niño, el padre de Johanán el Inmersor, de Juan el Bautista, Zacarías. Dice, para muchos, tu hijo en Israel será un mensaje revolucionario. Para muchos, tu hijo en Israel será un mensaje, él mismo, su vida, será un mensaje revolucionario que chocará con el Dios de ellos. ¿Con el Dios de quiénes? De los israelitas. De los israelitas geográficos, étnicos o sanguíneos, pero no nacidos de Elohim, ¿verdad? Sería un mensaje revolucionario, Johanán el Inmersor, Juan el Bautista, y entendemos y ampliamos su figura y la entendemos mejor con este verso, de que sería un mensaje revolucionario que chocaría con el Dios de ellos, con el Dios del culto ritual y de todo lo que tenían ahí montado que era falso
con un incienso quemado a deshoras, cuando no correspondía, por ejemplo, entre otras cosas, ¿no? Verso 17. Kai autos proelensetai enopion autos en neumaticae dunamei elion epiostrefai cardias pateron epitecna can apeiteis fronesei dicaion etoimasai curion laon catesquenas menón. Sigue diciendo el ángel en su discurso a Zacarías, mensaje privado para el Padre. Proferirá con autoridad visión. Proferirá con autoridad visión. Yohanan el Inmersor, Juan el Bautista. Y el Espíritu, el Ruaj, le respaldará capacitándole con poder, así es como lo respaldará el Ruaj, que es Elohim, ¿verdad? El don de Elohim, la envoltura de Elohim, capacitándole con poder, poniendo en su boca mensaje del Altísimo que moverá los corazones. Se dice que como era el Elías que habría de venir, Yohanan el Inmersor, según los estudiantes de profecía, dice, volverá el corazón de los hijos sobre los padres. Sí, de acuerdo, pero no es eso lo que dice el ángel, el mensajero de Elohim. Dice, moverá los corazones sobre los hijos obstinados, moverá los corazones sobre los hijos obstinados con sabiduría instructiva. O sea, movería esos corazones endurecidos de los hijos por obstinación de recibir cosas baldías de los padres, ya se volvían hijos obstinados. Bien, pues lo que haría Yohanan el Inmersor es mover los corazones sobre los hijos obstinados con sabiduría instructiva, una Torá aplicada, se podría decir, una aplicación de Torá, con sabiduría instructiva del Señor para su pueblo convertido. Es decir, para quien abandonara la obstinación, habría una sabiduría instructiva, a la que ayudaría, la cual sería mensajeada por Yohanan el Inmersor, Juan el Bautista. Verso 18. Dice, Kai eipen Zacarías eros ton ángelos katati nosomai de nos, de conocimiento, tauto ego gar eimi presbites kai june mon probebecuia en tais emerais autos. Y dicho por adelantado esto, aquí ya cierra comillas de lo que es la conversación del ángel con el padre de Yohanan el Inmersor, Zacarías, aquí ya cierra comillas, y sigue relatando el narrador. Y dicho por adelantado esto a Zacarías por el ángel aparte, es decir, fue dicho por el ángel aparte, esta conversación la tuvo el ángel con Zacarías aparte, se cumplió. Y dicho por adelantado esto a Zacarías por el ángel aparte, se cumplió y lo afirmó a los ancianos. Zacarías lo afirmó a los ancianos, esta conversación trascendió porque Zacarías y pues la aireó, ¿verdad? La hizo salir, le contó a la gente lo que había pasado y lo afirmó a los ancianos y nosotros se lo ponemos delante desnudamente. Bueno, en verdad ahora vamos a ver que Zacarías queda mudo. Entonces, aquí el narrador dice, o sea, esto quedó ya, se supo ya con el tiempo pasado, pero en el momento, esta conversación del ángel, del mensajero con Zacarías, en ese momento presente no se supo ya luego, ¿verdad? Porque Zacarías quedó mudo, ¿verdad? Y ahora el narrador
para que esto ya se airee definitivamente, para que esto salga a la luz, porque es necesario, conforme a la narrativa de la vida, de la buena nueva. Dice, se cumplió, lo que le dijo el ángel a Zacarías, se cumplió y lo afirmó a los ancianos, y nosotros ahora se lo ponemos delante desnudamente. Es decir, el narrador está presentando lo que pasó ya de una manera desnuda para que todo el mundo pueda verlo. Verso 19. Kai apocriteis ángelos eipen auto ego eimi Gabriel pares tecos enopion touteo. Kai apestalen la lesai pros secan evangelizastan soy tauta. Y el ángel les habló diciendo, yo soy Gabriel, ministro para esta visión de Dios, de Elohim, y enviado para hablar de esta preparación de buenas noticias. O sea, el ángel había sido ministrado allí para encauzar esa preparación de ese nacimiento de ese hombre genial que iba a ser Yohanan el Inmersor, una luz en su tiempo. Verso 20. Kai idoi ese soipon kai me dunamenos la lesei acri es emeras genetai tauta ant on ouk episteusas tois logois mon oitines plerotesoutai eiston cairon auton. Y quedarás, le vuelve a decir el ángel a Zacarías. Esto se lo dice en privado, pero claro, luego el pueblo lo supo porque ya cuando sale Zacarías está mudo. Dice, y quedarás sin el poder del habla hasta que se cumpla el día pertinente de estas cosas, porque no diste crédito, más predispuesto por el miedo, porque no diste crédito a mis palabras seguras, dice el mensajero, ante esta oportunidad establecida ante ellos. Es decir, si hubieras dado crédito, Zacarías, padre de Yohanan el Inmersor, si hubieras dado crédito, le hubiera dicho el ángel, o de cierta manera le dijo, hubieras podido dar testimonio de primera mano y en el tiempo presente a los ancianos que esperaban fuera del templo. Y le hubiera podido decir, aunque no lo hubieran creído, porque si no notan y si no ven que se ha quedado mudo, ¿verdad? Pues no hilan una cosa con otra. Entonces, si no sale mudo, no se creen a pies juntillas que lo que vieron allí de pie sobre el altar era un ángel, un mensajero de Elohim, ¿verdad? Tuvo que salir mudo. Pero si hubiera creído Zacarías y les hubiera relatado lo que le dijo el ángel, no hubieran sido necesario que quedara mudo. De hecho, hubiera hablado porque no hubiera quedado mudo y hubiera podido dar testimonio, que era lo que en teoría se buscaba, aunque todo era un plan de Elohim, pero que podríamos decir que Zacarías desperdició la oportunidad de darles testimonio de primera mano y en tiempo presente a los ancianos del pueblo. Eso es lo que el ángel está manifestando. Esta oportunidad establecida ante ellos porque no diste crédito a mis palabras, la desperdiciaste, ¿verdad? Verso 22. Exelton de ouk edinato la lesai autois kai epegnosan oti optasian eoraken ento naukai autos ne dianeion autois kai diemenen cofos. Y habiendo salido ya del atrio donde se incensaba, entonces, o sea, del templo, del lugar donde se incensaba, ahora sale al exterior y habiendo salido no fue capaz de hablar, porque el ángel
dio esa sentencia sobre él de que quedaría mudo por no darle crédito a las palabras del mensajero. Y el pueblo reconoció, ahí sí, y el pueblo reconoció y vio lo que él había visto en el templo, que vio al ángel. Entonces, hiló de que ese ser que apareció ahí de pie sobre el altar era un ángel, era un ministro de Elohim, un enviado. Entonces vio lo que él había visto en el templo como una señal de poder para ser difundida, aquello de quedarse mudo. Entonces, el mismo pueblo, también los ancianos, vieron que esa señal de que Zacarías quedase mudo, eso tenía que ser difundido, porque fue una visión de Elohim, porque no fue casualidad ver a ese ser extraño, extranjero al pueblo, ¿verdad? No conocido por los ancianos, no hacía falta que viniera con alas, pero en el momento de que fuera alguien no conocido, pues ya hilaron de que ese ser apareciente allí en el altar se trataba de un mensajero, porque lo que sufrió Zacarías, pues ellos seguramente lo entendieran como que quedó tan impresionado por el ángel que perdió el habla. Pero no es que perdiera el habla de quedarse atónito, sino de que perdió el habla porque no le dio crédito a las palabras del ángel, y entonces el ángel le inflige ese, podríamos decir, castigo, ¿no? Verso 23. Verso 23 dice: Calle geneto os eplestasai, no, eplestesan ai emerai tes leiturgias auton aplelten eis tou oikon auton, que oikon es casa. Llegó a pasar que cuando se cumplieron los días de su influyente servicio, claro, ya pasó a ser influyente servicio Zacarías por aquella señal de quedar mudo justo cuando aparece ese ser extranjero, ese ángel, ese mensajero, ¿verdad? Entonces ya queda como más influyente el ministerio de Zacarías. Hasta entonces seguramente un cero a la izquierda. Dice: llegó a pasar que cuando se cumplieron los días de su influyente servicio, fue a tranquilizarse a su hogar. Zacarías, ¿verdad? De estar en el servicio del templo a tranquilizarse a su hogar. Y entonces dice en el verso 24: meta de tautas tas emeras sunelaben Elizabeth june autos kai periecruben e auten menas pente legousa. Cuando llegó el tiempo de concebir, Elizabeth, su esposa, escondió su embarazo durante 5 meses diciendo, verso 25, Oti autos pepoieken curios enemerais ais epeiden afelein oneidos mou en antrofois, diciendo, esconde su embarazo Elizabeth, y este fue el argumento, durante 5 meses, que corresponden a Torá. Eso ya lo vimos en un tema reciente, ¿verdad? Corresponde a ser instruida en Torá, 5. Porque de esta manera, pensó Elizabeth, porque de esta manera mi estado, hecho por el Señor, es decir, esto es porque es obra del Señor, mi estado de embarazo, mi gestación, porque de esta manera mi estado hecho por el Señor, no pareciendo, ¿por qué? Porque todavía no estaba gorda, todavía no estaba con un embarazo ostensible. Entonces, porque de esta manera mi estado hecho por el Señor, no pareciendo todavía, me vituperarían entre los hombres. Y entonces estas maldiciones podrían llegar a sus oídos y podrían incluso repercutir en el bebé. Esas maldiciones de decir no puede, no vale, no quería Elizabeth que esas voces le llegaran ni a ella ni al bebé, para que el niño y ella se fortalecieran en el vigor de una fe verdadera, de una emuná, no debilitada con
con saetas, ¿verdad? Y con pullas, ¿verdad? Sino guardados, apartados, y supo apartarse esos 5 meses. Entonces dice, ende tomeni toecto apestale, que por cierto, apestale se traduce como enviado, lo que en hebreo es sholiach, un enviado, pero en griego es apestale, ¿verdad? Entonces es una programación neurolingüística, porque los apestados fueron ¿quiénes? Los discípulos, los enviados de Elión, del Altísimo, ¿verdad? Fueron apestados. Entonces no es apóstoles. El griego original es apéstoles o apéstales. Tremendo, ¿no? Bueno, entonces dice, ende tomeni toecto apestale a ángelos Gabriel apo touteos eis polín tes Galileas eonoma Nazaret. En el mes sexto fue reenviado, porque ya había sido enviado una vez para profetizarle a Zacarías lo que le profetizó y para dejarlo mudo por ende también. En el mes sexto fue reenviado el ángel Gabriel a causa de Dios a una ciudad llamada Nazaret. Fue reenviado a esa zona, ¿verdad? A la misma zona donde había estado antes. Más o menos. Verso 27. Pros partenon emieste umeni anoki o onoma Joseph ek oikon David kai to onoma tes partenon Mariam. ¿Verdad? Entonces dice, conforme a lo ministrado, se acordó de un hombre cuyo nombre era Joseph, de la casa de David. Este que se acordó de Joseph no es el ángel Gabriel, sino Elohim, que es quien le envía, quien le reenvía a esa zona, ¿verdad? Conforme a lo ministrado por Elohim, se entiende, se acordó de un hombre cuyo nombre era Joseph, de la casa de David, y el nombre de la ocasión era Mariam. Entonces es precioso que a Mariam se la identifique, se la nombre como la ocasión. Fue una ocasión perfecta para fermentar ese plan, ese designio de Elohim, ¿verdad? Fue una ocasión, Mariam, ¿verdad? Verso 28. Kai eiselton pros autes eipen caire quejaritomene o curios meta sou eilogemene gunaixin. Habiéndose conducido a ella, la saludó. Gabriel, el ángel, se condujo a sí mismo hasta Mariam, se conduce a ella y la saluda. Y la saluda de esta manera, profetizándole. Fíjense qué hermoso. Tus labios son un regalo del Señor, tus labios, Mariam, son un regalo del Señor, y a través de ellos, a través de los labios, con lo que confiesas, te haces elogiable, mujer. Esto es tremendo. Y es extrapolable a la amada del Mashiach de este tiempo. Nos está diciendo, nuestros labios son un regalo del Señor, y a través de ellos, de los labios, nos hacemos elogiable como mujer de Elohim. Verso 29. Ede epito logo dietaraxte dialogiceto potapos ein o aspasmos outos. Esta palabra de arriba la agitó a Mariam y conversaba consigo misma, que se le había transmitido con aquel saludo procedente del cielo. Unas palabras que para muchos hubieran sido enigmáticas y en ese tiempo, pues por supuesto que guardaban un gran misterio.
tus labios son un regalo del Señor y a través de ellos te haces elogiable mujer. Y entonces dice, Kai eipen, verso 30, Kai eipen o ángelos aute me fobou Marian eures gar jarín parateo. Y el ángel le dijo, estaba conversando consigo misma a ver qué significaba ese saludo. Recién estaba pensando de aquello de tus labios son un regalo, mujer y tal. Entonces el ángel le dijo, estaba aturdida, era un poco aturdida, y le dijo el ángel, no tengas miedo, Marian, ni te sientas acosada por el hecho de amor de tu Señor. No tengas miedo, Marian, ni te sientas acosada, porque por ese mensajero y por esas palabras podía sentirse acosada como mujer. Claro, es perfectamente entendible. Tus labios son un regalo, ¿verdad? Claro. Aquí el mensajero le advierte, no tengas miedo, Marian, ni te sientas acosada por el hecho de amor de tu Señor, de tu Elohim. Verso 31. Kai idoi sulepse en gastri texen uion kai caleseis onoma autos y Esau. Yashua, ¿verdad? He aquí concebirás en tu vientre la frescura de un hijo al que llamarás Yashua. Verso 32. Outos están megas kai uion upsitou cletestai kai dosei autocurios teos ton tronon David tou patros auton. Él será genial. Ahí están los tipos geniales. Yohanan el inversor y por supuesto Yahshua HaMashiach. Él será genial e hijo de elevación. Si Abraham fue padre de elevación, Yahshua HaMashiach es el hijo de elevación, ¿verdad? Y el título de Abraham pues es más nobiliario que otra cosa, ¿no? Pero el título del Mashiach es un título profético. Él será genial e hijo de elevación dolorida. Tremendo. Él será genial e hijo de elevación dolorida que dará a luz el Señor Dios, el patrón Elohim, para vencer. Elevación dolorida. Yahshua HaMashiach, Él será genial, hijo de elevación dolorida, que dará a luz el Señor Dios, el patrón Elohim, para vencer en el trono de David. Y sigue diciendo en el verso 33, Kai Baiselesei epiton oikon Jacob eistous onomas kai tes baisileas autos oik estantelos, que dice, él reinará sobre la casa de Jacob en un reino por las edades que no tendrá final. Precioso, profético, exacto. Verso 34. Eipen de Marian proston ágelos tos estan tauto epei andra hoy ginosco. Y el dicho del ángel a Marian se cumplirá seguro en el varón, ¿verdad? Y aquí habla el narrador, porque ha citado lo que le dijo el ángel, el mensajero, pero aquí habla el narrador, que dice, Lucas, dice, y el dicho del ángel, ¿qué dicho? De que él, Yahshua HaMashiach, reinaría sobre la casa de Jacob en un reino por las edades que no tendrá final. Entonces dice el narrador, Lucas, y el dicho del ángel a Marian se cumplirá seguro en el varón, en Yahshua HaMashiach. Verso 35. Kai apocriteis o ágelos eipen aute neuma agion epeleisetai epi sekai dunamis
ipsitou episkiasei soi diokaito genomenon agios kletesetai aios teum. Para conclusión, dice el narrador Lucas, para conclusión, el ángel, el mensajero, le dijo a Mariam que el Espíritu del Santo, el Ruach HaKodesh, la revestiría con una mente elevada. Esto es lo que le dijo el mensajero a Mariam. Para concluir, dice, el Espíritu del Santo la revestiría con una mente elevada y pondría su tienda en ella. El Espíritu del Santo, el Ruach HaKodesh, el Espíritu de Santidad, el Espíritu que hace la diferencia, ¿verdad? Dice que pondría su tienda en ella. Tremenda. Aquí habla de lo que iba a hacer. Pondría su tienda en ella para generar al venerado apartado como lluvia de Dios, como lluvia de Elohim. Para generar en ella, utilizada como tienda, al venerado apartado como lluvia de Elohim. Verso 36. Kai idioi Elizabeth e su genis son kai aute suneleifen uion engerei autes kai outos mem ectos estin aute te caloimene oteira. Dice, vuelve a citar al ángel, abre comillas, digamos, es distinguible por la tonalidad. Dice, y en relación a su pariente se refiere a Elizabeth, y en relación a su pariente, ella ha concebido un hijo en la vejez y está en el mes sexto, la que fue llamada estéril, ¿verdad? Y esto seguramente Mariam lo sabría, que era escarnecida de esta manera. Su pariente Elizabeth era llamada estéril, ¿verdad? Bueno, pues esta que era estéril ya está en el sexto mes. ¿Cómo se te ha quedado el ojo, Mariam? Claro. Verso 37. Oti oik adunatesei parateo panrema, dice, nada hay imposible para Dios, nada hay imposible para Elohim, añade el mensajero, ¿verdad? Verso 38. Eipen de Mariam doile curión genoite moikata rema soukai apelten ap autes ágelos. Y Mariam respondió al ángel, he aquí la sierva como tierra para mi señor. Qué hermoso. He aquí la sierva como tierra para mi señor, hágase a su medida, según lo dicho por el mensajero, por el ángel. Precioso. Vamos, palabras precisas, concisas, justas. Verso 39. Anastasa de Mariam entais emerais tautais eporeite eis ten meta apoudes eis polin Yehudá. El embajador a Mariam, esto habla de nuevo el narrador, dice, el embajador a Mariam es nuestro embajador del cielo para estos días de trabajo, para estos días de lo que se estaba moviendo allí, para estos días de trabajo, a través de este lugar de la ciudad de Judá. Verso 40. Que eselten eis tou eis ton oikon Zacarías kai espasato teu Elizabeth. Y lo recibió en su casa Zacarías y lo saludó Elizabeth. ¿A quién? Al ángel, al mensajero. Lo recibió en su casa Zacarías, ¿verdad? Y lo saludó Elizabeth. Y lo recibió, por cierto, Zacarías habiéndose quedado mudo, ¿verdad? Pero recibió, era hospitalario y bueno, Zacarías, ¿verdad? Verso 41. Caiegeneto os ecausen
aspasmón tes y Elizabeth ekirtesen to brefos tekoilia auteskai eplesten neumatos agión Elizabeth. Llegó la fama del saludo a Marian y Elizabeth. A oírse allí y se movió con simpatía el bebé de Elizabeth dentro de ella, llenándola con el Espíritu del Santo. Y Elizabeth, sigue diciendo, verso 42, Kai anefonesen krauge megale eipen eilogemene si en junailexi kai eilogemenos o carpos tes coilia sou. Y Elizabeth dice, gritó vigorosa y genial. Gritó vigorosa y genial. Los tipos elogiables. No solamente entraba Johanan y Yashua, también las mujeres, ¿verdad? Marian y Elizabeth. Incluso Zacarías. Dice, gritó vigorosa y genial. Gritó Elizabeth. Dice, elogiable es usted entre todas las mujeres elogiables. Le dice Elizabeth a Marian. Le dice, elogiable es usted entre todas las mujeres elogiables y bendito el fruto de sus entrañas. Verso 43. Y es un verso que vamos a ver al final, porque aquí es donde aparece el vericueto de Madre de Dios, ¿verdad? Aquí lo vamos a ver, y lo vamos a ver sobre todo si se esperan al final del mensaje, cuando vamos a ver el asterisco a esta palabra, que se traduce como madre, pero que no es madre, ahora verán. Kaipoten mou touto inaelte e meter, no mater. Y luego al final vamos a ver a qué corresponde esta palabra meter. No es mater, no es madre. Mater es madre, pero no es la palabra mater, es meter. Y todo misericordioso en todo momento, dice, elogiable, dice Elizabeth, profetiza, dice, elogiable es usted entre todas las mujeres elogiables y bendito el fruto de sus entrañas, y todo misericordioso en todo momento es el Señor en su providencia. Verso 44, Idoigar os egeneto efrone os pasmón eista otamou esquirtesen en agaliasel brefos tecoilía. Y en verdad, cuando vino la fuerza de su voz, sigue diciendo Elizabeth, dice, elogiable es usted entre todas las mujeres elogiables y bendito el fruto de sus entrañas, y todo misericordioso en todo momento es el Señor en su providencia. Y en verdad, cuando vino la fuerza de su voz, de la voz del niño que tenía Marian, y en verdad, cuando vino la fuerza de su voz, mi bebé exultó con simpatía y se movió. Verso 45. Caimacaria e prostussasa piosteisasa. Caimacaria e piosteisasa oti estai teleiosis tois lemenois ante para curion. Y bendita y feliz por haber confiado para el especial cumplimiento que habrá de todas las cosas habladas por el Señor. Palabras de Elizabeth a Marian, profetizándole. Verso 46. Kai eipen Marian megaline e psique ton curios. Y le llamó Elizabeth a Marian, así en tono jocoso entre parientes, pero jocoso pero respetuoso, por supuesto. Y le llamó Marian la Magnífica. Elizabeth le llamó a Marian la Magnífica, cuya alma es del Señor. Precioso. Con ese compañerismo, con ese
con esa relación tan bonita, ¿verdad? Con esa, ¿cómo se dice? Cuando una relación es fluida, pues se puede dar esa cercanía, ¿verdad? Dice en el verso 47, Kai ejaliasen to neuma mou epi toteo tozoterimon, y su espíritu elevado se alegró en Dios su Salvador. Está hablando de Elizabeth, también de Marian, por añadidura, pero aquí está hablando de Elizabeth, que le dijo a Marian, la llamó la magnífica, cuya alma es del Señor, y el espíritu de Elizabeth, dice concretamente, y su espíritu elevado se alegró en Dios su Salvador. Oti epebleipsen epiten tapeinosin, tes doiles autos y doigar aponin macariusin me pasoi ai geneai. Y debido a esta humildad de Elizabeth, se le asignó abundantemente impresionar a las generaciones. Precioso. Verso 49. Oti epoesen megala dunatos ken agionto onoma autos. Realizaciones geniales y poderosas de aquel cuyo nombre es apartado. Patrocina aquí el narrador, ¿verdad? Dice realizaciones geniales y poderosas de aquel cuyo nombre es apartado, reservado. Kai eleos autos eis geneas kai geneas tois phobomenois autos, que se compadece de lo más pequeño por generaciones y generaciones si le respetan. Esto es una definición extraordinaria de lo que es Elohim. Dice que Elohim se compadece de lo más pequeño por generaciones de generaciones si lo más pequeño le respeta. Esto es precioso y preciso, concreto, verdadero, puro. Verso 51. Epsiesen kratos, que kratos es fuerza, embraixioni autos diescorpisen uperefanous dianoia cardias auton. Ejecuta fuerza con su brazo, haciendo que el soberbio pase de largo en las facultades de su corazón. Es tremendo, ¿eh? Es tremendo. Dice que se compadece de lo más pequeño por generaciones de generaciones si le respetan. Ejecuta fuerza con su brazo, haciendo que el soberbio pase de largo en las facultades de su corazón. O sea, ¿cómo exhibe su fuerza Elohim? ¿Cómo ejecuta su fuerza? Haciendo que el soberbio pase de largo, no lo comprenda, no lo asimile, no lo quiera, en las facultades de su corazón, de un corazón extraviado. Porque pasa de largo. ¿Pasa de largo de qué? De lo que es Elohim, de lo instructivo que es Elohim. Verso 52. Catelen dunastas apotronon caiupse osen tapeinois. Dice, está profetizando. Dice, aunque aquí vamos a ver si hay relación en las traducciones. Dice, aquí diría, en lo que está traducido ya al español, aquí diría que está hablando todavía Elizabeth, ¿verdad? Pero según la traducción directa, aquí está hablando el narrador, ¿verdad? Pero entraría en lo que es la profecía de Elizabeth porque concuerda con lo que antes ha hablado, que era tan profético y tan precioso, ¿verdad? Entonces dice aquí entra dentro de lo que es una especie de cántico de Elizabeth, ¿verdad? Pero aquí nosotros juzgamos que es el narrador quien está hablando. Dice,
que se compadece de lo más pequeño por generaciones de generaciones si le respetan. Demoliendo, dice, ejecuta fuerza con su brazo haciendo que el soberbio pase de largo en las facultades de su corazón. Demoliendo su industria. ¿De quién? Del soberbio. Demoliendo su industria, haciendo que el humilde venza su arrogancia, la arrogancia del soberbio. Elohim ejecuta su fuerza, haciendo que el humilde venza la soberbia del arrogante, demoliendo así su industria del arrogante, del soberbio. ¿Con quién? ¿A quién utiliza? Al humilde. Precioso. Verso 53. Peinontas eneplesen agafon kai ploutointas exapelesteilen kenous. Dice, satisfizo a los pobres que rindieron bien. Satisfizo a los pobres que rindieron bien para él, en él. Eso es rendir. Satisfizo a los pobres que rindieron bien, con abundancia. ¿Con qué los satisfizo? Con abundancia. Y sin embargo vació a los engañadores. Tremendo, esto no tiene precio, estas palabras. Satisfizo Elohim a los pobres que rindieron bien, con abundancia, y vació a los engañadores, aunque fueran adinerados. Verso 54. Ante la bepo Israel paidos nestenai eleus. Recordó con misericordia a Israel su niña. Recordó con misericordia a Israel su niña. Verso 55. Catos elalesen pros tous pateras, emon to Abraham kai opermati, auton eiston aiona. Habla ordenando y proveyendo a nuestros padres y su simiente para la edad eterna, para el porvenir de la edad dorada. Esa sí que es una edad dorada. Dice, habla ordenando y proveyendo. Todo lo que habla es ordenando y proveyendo a nuestros padres y a su simiente para la edad, para la eternidad. Eso está en la provisión y en la orden de su palabra. Emeinen de Marian sin aute osmenas treis oikon autes. Y se le concedió a Marian 3 meses de confianza para compadecerse de su hogar, que luego vamos a ver que esto es la cuestión de que pasó posiblemente 3 meses Marian en casa de Elizabeth. Verso 57. Te de Elizabeth eplesten o cronos tau teken auten kai egenesei huion. Dice, y por otra parte a Elizabeth se le cumplió el tiempo de su avidez, de su deseo, pues al máximo deseo de su avidez por dar a luz al hijo que llevaba dentro, Elizabeth, que dio a Yohanan el Inmersor, Juan el Bautista. 58. Kai ekousan periokoi kai oisugeneis autes oti emegalunen curios toeleos. Auton met autes kai sunexairon autes. Dice, y oyendo las gentes de alrededor y los parientes de ella, cómo se engrandeció el Señor mostrándole su misericordia, dice, quedaron sobrepasados. Quedaron sobrepasados. Con el testimonio de Elizabeth y Zacarías. Dice, y oyendo las gentes de alrededor y los parientes que los ultrajaban, que los maldecían, directa o indirectamente. Cómo se engrandeció el Señor Elohim mostrándole su misericordia, quedaron sobrepasados. Calle geneto en te emera te ofdon elton peritemei to paidion tai ekalou auto epi to
onomati tou patros autos Zacariyá. Dice, y el octavo día llegaron a circuncidar al niño y llamaron a su padre Zacariyá. ¿Verdad? En todo ese trayecto. Dice en el verso 60, Kai apocrikeisa e mater, ahí sí, auton eipen oixi ala cletesetai, Yohanan. Y la madre venturosamente emitió un aleluya y dijo, este se llamará Yohanan, al octavo día. ¿Verdad? La mujer, la madre, Elizabeth, profetizó y dijo, este se llamará Yohanan. Ahora, Kai eipan pros auten oti oideis estin ectes sugeneia sou oscaleitai to onomati touto. Y ellos dijeron, ellos parientes y aledaños, ¿verdad? Y ellos dijeron, ningún hombre de tus parientes se llama así. Eran familia levita, de estos que oraban a deshoras, que no acertaban con la oración pertinente, ¿verdad? En el momento pertinente, dice, ningún hombre de tus parientes se llama así, ¿verdad? Entonces, verso 62, egeneuon de to patri autou toti anteloi caleistai auto. Y sorprendidos de que la madre fuera quien le pusiera nombre, dice, y sorprendidos se volvieron al padre para que fuera él quien le pusiera nombre, a Zacariyá, ¿verdad? Se volvieron a Zacariyá para que Zacariyá le pusiera nombre. Y aquí es donde ya se quedaron descuadrados, porque después de haber estado mudo desde el anuncio del ángel, ahora va a recibir el habla. Y dice, que por cierto, mudo es como recibió al ángel, siguió mudo y recibió al ángel, ¿verdad? Dice, Kai aitesas Pinakidion egrafen legon Yohanan estinonoma autos kai etaimasan pantes, dice, y pareciéndoles indecoroso de que fuera la mujer quien le pusiera nombre al niño y encima un nombre que no estaba relacionado con su familia, con sus parientes cercanos, dice, y pareciéndoles indecoroso a esos amagos de fariseos, se hicieron una tabla para que escribiera el padre, y él escribió diciendo, Zacariyá escribió diciendo, el nombre de él es Yohanan, y se admiraron todos. Y se admiraron todos de lo que viene a continuación. Dice el 64. Anexoste de to o toma autos para crema kai e glosa autos ka el alei e ilogon tonteos. Y les pareció una locura que enseguida su lengua, la lengua de Zacariyá, se pusiera a alabar y bendecir a Dios, a Elohim. Les pareció a sus parientes y circundantes fariseos, les pareció locura, porque sabían que había estado mudo y precisamente en el momento de darle nombre al niño recuperó el habla para alabar y bendecir a Elohim. Por cierto que Yohanan es ya perdona, Yohanan, que es ya perdona. Verso 65. Calle geneto epi pantas phobos taus perioicointas autos kai en olete oreine. Tes judaias dialaleito panta tarremata tanta. Y vino miedo sobre todos los de la comarca. Atención a esto porque fue un hecho portentoso. Ahí se quedaron descuadrados totalmente. Y vino miedo sobre todos los de la comarca debido a que en Judea se hablaba de todo este tema. Claro, no era para menos. 66. Cae tento pantes hoy acoisantes en te cardia legontes ti ara topaidon touto estai kai gar keir curion eumet auton. Y les puso a oír la fama del niño diciendo, la fama, lo que decía la fama allí en la comarca, cita el narrador y dice,
lo que les puso a oír la fama del niño diciendo: este niño irá de la mano con el Señor. Esto era un vox populi de allí. Se decía, este niño, Yohanan el Inversor, Juan el Bautista, este niño irá de la mano con el Señor, por las señales impresionantes que le antecedieron. 67. Kai Zacarías o pater autone plesten neumatos agion e profeteusen legón. Y Zacarías su padre fue lleno del Espíritu del Santo para profetizar diciendo, atención, eilogetos curios osteos tou Israel tou epeskefato kai epoinesen lutrosin lao autón. Elohim, el marido de Israel, proveyó rescate para su pueblo. Callejeiren que era soterías de salvación. Emin en oiko, casa, David, paido autos. Paido David, hijo de David. Levantad, dice, Elohim, el marido de Israel, proveyó rescate para su pueblo, levantando una vasija de salvación, que iba a ser su hijo de Zacarías. Levantando una vasija de salvación en la casa del hijo de David, su siervo. Iba a ser su hijo y más todavía, vasija perfecta, Yahshua HaMashiach. Dice en el 70, Cates el alesen dia otomatos ton agion ap ayogos profeten autos. Continuó hablando desde su centro la boca del santo de los profetas. Es decir, el santo de los profetas tuvo su centro, que fue la vida, en ese momento, la boca de Zacarías. Dice, continuó hablando desde su centro la boca del santo de los profetas adecuadamente. Soterian extron emon kai ex keiros pantenton misointon emas. Dice, salvación de nuestros enemigos y guía ante todos los que nos odian. Está profetizando exactamente, más que de su hijo ahora, de Yahshua HaMashiach. Dice, salvación de nuestros enemigos y guía ante todos los que nos odian. Tremendo. Poiseai eleos mata ton paterón emon diateques agias autón. A causa de la compasión a nuestros padres, recordándonos su santo pacto. Y en este recordándonos su santo pacto no es otro recuerdo que la Torá. ¿Una Torá cómo? Una Torá, como hemos empezado diciendo, una Torá ajustada a lo que es, a su medida exacta por Yahshua HaMashiach. Y exacta y pasable, plausible, pasable, extendible, asible, ¿verdad? Verso 73. Orcon on homosed pros Abraham ton patera emon tandoilai emin, dispuesto bajo juramento solemne y de mutuo acuerdo, dispuesto bajo juramento solemne y de mutuo acuerdo y concedido a nosotros de nuestro padre Abraham, ¿verdad? Toda la instrucción que empezó, ¿verdad? Empezó desde siempre, pero a Abraham ya se le trató especialmente como un amigo, ¿verdad? A Phobos seiros extreon rastentas latrenen auto. Dice acerca de Abraham, fíjense lo que recuerda de Abraham, el profeta Zacarías. Otros recordarían la circuncisión que se hizo no sé qué, no sé dónde, ¿verdad? Pero el profeta recuerda de esta manera y dice que sirvió, porque esto es ajustarse a la medida del Mashiach, por eso recordaban de esta manera y no reparaban en estupideces. Claro, los profetas es así, los profetas se dejan de estupideces y van a el ajuste de Yahshua HaMashiach. Dice que sirvió sin miedo, Abraham, sirvió sin miedo al rescate delante de numerosos enemigos. Sirvió sin miedo al rescate delante de numerosos enemigos, ¿verdad? Como sirvió sin miedo al rescate que iba a efectuar ¿quién? Yahshua HaMashiach, el ser que ya estaba allí, haciéndose presente, en el vientre de Mariam. Que sirvió sin miedo al rescate delante de numerosos enemigos.
numerosos enemigos. El dragón estaba por allí, persiguiendo a la mujer, como siempre. En Osioteti kai diacoiosine enopion auton pasai semerai semón. Dice que sirvió sin miedo, acerca de Abraham, que sirvió sin miedo al rescate delante de numerosos enemigos, a través de una vida apartada y clara. ¿Cómo sirvió Abraham? Más de hacerse una incisión en no sé dónde, ¿qué es lo que hizo Abraham? Sirvió sin miedo al rescate delante de numerosos enemigos a través de una vida apartada y clara en los días de esta vida. 76. Kai onde paidion profetes ifistou cletese propoiese gar enopio curion etoimasai odois autos. Y el niño será un profeta de los cielos, suministrado en presencia del Señor, tratado por él y amigo de él, ¿verdad? Está profetizando no solamente de su hijo, también de Yahshua HaMashiach, pero todo lo que está diciendo también repercute en el ministerio de su hijo, que va a ser la antesala del ministerio de Yahshua HaMashiach, el ministerio eterno, ¿verdad? Dice, y el niño será un profeta de los cielos, su niño, de Zacarías, Yohanan el Inmersor, será un profeta de los cielos suministrado en presencia del Señor, tratado por él y amigo de él. Porque iba a ser amigo de ¿quién? De Yahshua HaMashiach. Iba a tratar con él nada menos que Yahshua HaMashiach. Toudoinai nosin, de conocimiento, soterías, de salvación, tolao, de pueblo, autos en afesei amartion auton. ¿Para qué? Suministrado en presencia del Señor, tratado por él y amigo de él, para dar conocimiento de salvación. Para dar conocimiento de salvación, ¿verdad? La salvación tiene un conocimiento. No se puede salvar uno sin un previo conocimiento. Es necesario el conocimiento de salvación. ¿Para qué? Para no perderte, para no enfermarte, para no descarriarte, para dar conocimiento de salvación al pueblo ¿de qué? De la sencillez del perdón. Conocimiento de salvación al pueblo de la sencillez del perdón. Fíjense qué mensaje. Dia oplaxna eleus teon emon en ois episquefetai emas anatole ex ifous. A través del afecto, dice, para dar conocimiento de salvación al pueblo de la sencillez del perdón, a través del afecto hacia lo más pequeño de nuestro Dios. Porque claro, esto sería muy genérico, ¿no? De decir, para dar conocimiento de salvación al pueblo de la sencillez del perdón. Y ahora cada uno entiende esa sencillez del perdón de una manera, otros dicen que por ser justos ya estás odiando, pero aquí enfatiza y remarca el profeta de una manera preciosa. Dice, a través del afecto, dice, para dar conocimiento de salvación al pueblo de la sencillez del perdón. ¿Y cómo se transmite esa sencillez del perdón? Dice, a través del afecto hacia lo más pequeño de nuestro Dios, de nuestro Elohim. ¿Cómo se manifiesta? Repetimos, la pregunta al profeta, Zacarías. Zacarías, ¿cómo se manifiesta la sencillez del perdón? Y nos responde Zacarías y nos dice, a través del afecto hacia lo más pequeño de nuestro Elohim. Si tienes afecto por lo más pequeño de nuestro Elohim, estás conociendo la salvación de la sencillez del perdón. A través del afecto hacia lo más pequeño, hacia lo más indefenso de nuestro Elohim, a lo más necesitado de nuestro Elohim. Dice, a través del afecto hacia lo más pequeño de nuestro Elohim, comportándose con dignidad. Estaba profetizando de su propio hijo y de todos los que quieren tener conocimiento de salvación, conocimiento para abandonar la oscuridad en su sentido de negatividad, de falta de instrucción, de ignorancia. Conocimiento de salvación al pueblo de la sencillez del perdón a través del afecto hacia lo más pequeño de nuestro Elohim
Y todo esto lo haría comportándose con dignidad. No te comportas con dignidad si no vas a la sencillez del perdón a través del afecto hacia lo más pequeño que tú veas, hacia lo más necesitado y más solitario y que necesite más que nadie la fuerza de tu Elohim. Si no tienes afecto por eso, por lo más pequeñito de Elohim, no te puedes comportar nunca con dignidad delante de Elohim. 79. Epifanai tois en skotei kai okia tanatou kalemenois tous podas emon eis odon e irenes. Dice, brillando en la oscuridad, comportándose con dignidad, teniendo afecto hasta por lo más pequeñito de nuestro Elohim. Así es el modo de brillar en la oscuridad. Dice, brillando en la oscuridad y en la sombra de muerte de los dormidos. Los dormidos, los ignorantes, los que no van a la salvación porque no quieren conocimiento de salvación, por lo cual perpetúan la ignorancia. Brillando en la oscuridad y en la sombra de muerte de los dormidos, demandando con el ejemplo de su vida, Yohanan el Inmersor, demandando con el ejemplo que nos encaminemos a la libertad o a la paz. E Irene se puede traducir como paz y como libertad. Yo lo traduzco como libertad. Y verso 80 y último. Todepaidon enaixanen kai ekrataiooito neumatikai en tais eremois ego emeras anadeixeos auton pros ton Israel. Dice, y el niño creció y aumentó en vigor por el Ruach, por el Espíritu. Está hablando de Yohanan el Inmersor. Dice, y el niño creció y aumentó en vigor por el Ruach, por el Espíritu. ¿De qué manera se desarrolló? Dice, solitario por necesidad. Dice, y el niño creció y aumentó en vigor por el Espíritu. Solitario por necesidad hasta los días dispuestos para Israel. Y ahora vamos con los asteriscos ya para terminar. Teófilo, lo hemos referido antes, significa amigo de Dios. Entonces, Lucas destina su carta a Teófilo, que significa amigo de Dios, lo cual hace extensible que nosotros también lleguemos a todo este saber. Entonces, ¿por qué dejamos los nombres hebreos y no los transliteramos a los griegos? Como por ejemplo podríamos hacer con Yohanan dejando el nombre de Johannes. Porque los hijos de Israel recibían los nombres conforme a la Torá que se le dio en Números 6:27, que se le dice en Bamidbar 6:27, Números 6:27, que pondrás mi nombre sobre los hijos de Israel y yo los bendeciré, dice Elohim bendito, ¿verdad? Y entonces, así es como le transmitían la bendición al niño, poniendo el nombre de Yah a los hijos. Por eso tenían los antecedentes o formaban parte del nombre tanto el de Elohim como Yah, ¿verdad? La abreviatura poética Yah. Entonces, y también con esto firmaban por añadidura una resistencia espiritual ante el avance griego, resistiendo con los nombres hebreos puestos a sus hijos conforme a Torá. Era un símbolo de resistencia ante el avance intelectual griego. Hemos dicho que Yohanan, por ejemplo, es Yah perdona, y en el verso 43, ya vamos a acabar con esto, porque se los he prometido para que ya salgamos de ese error, que han tradujeron meter como mater, pero no es mater la palabra, sino meter, y la palabra que aparece justamente es así. Justamente es así. Esta palabra no es mater, y esta es la palabra que está en el original griego. Esta palabra es meter. Meter. Ahora, ¿qué significa meter? Meter está relacionada con momento oportuno. Con momento oportuno. Nada tiene que ver con madre, o poco tiene que ver con madre, sino con el momento oportuno. Y meter viene de metro, que es medida. Entonces, en el momento oportuno y en la medida, ¿verdad? Y así nos dejamos de Madre de Dios y de todos esos
engaños y malas traducciones e interpretaciones. Así que, Shabbat Shalom, gócense delante de Elohim en este Shabbat. Nosotros nos gozaremos mucho porque estamos muy orgullosos, en el mejor sentido, de haber trabajado en la traducción durante toda esta semana para poder llevarles el mensaje de la palabra de poder. Shabbat Shalom a todos, besos y abrazos. Shabbat Shalom.